¿Listo? ¿Cómo están, compañeros y profesor? En este video ustedes van a poder comprender el apartado 7.6 de nuestro libro guía, el libro de SIL, de ecuaciones diferenciales, en el cual nosotros vamos a dar a conocer respecto al sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Por lo tanto, debemos de conocer un tema anterior, que es la solución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Para qué sirve, no, este apartado? ¿No? Sirve para aplicar la transformada de Laplace de cada ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, reduciendo el sistema de ecuación diferencial a un conjunto de ecuaciones algebraicas, las cuales se pueden resolver simultáneamente y de esa forma poder transformar las funciones. Por lo tanto, vamos a encontrar tres partes. La primera parte es la parte de resortes acoplados, la segunda parte sería redes y la tercera parte unos ejemplos. En la primera parte de sistema resorte de masa acoplado, ¿sí? Aquí tenemos. Encontramos... El movimiento del sistema acoplado se representa por el sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas de segundo orden. Bueno, como decía mi compañero, lo que representan aquí las ecuaciones diferenciales simultáneas es el movimiento de cada una de las masas del sistema acoplado. Un sistema que contiene dos masas y dos resortes que están conectados. Para obtener cada una de estas ecuaciones se tiene en cuenta la suma de fuerzas. La suma de fuerzas tanto para la masa 1 como para la masa 2, que también está representada aquí en estos cuadritos, está la suma de fuerzas. Y entre ellas se encuentra la inercia, pues, que es una de las fuerzas que intervienen en este movimiento. Como sabemos que la inercia está definida como la multiplicación de la masa por la aceleración. Y la aceleración podemos definirla también como la segunda derivada de la distancia respecto al tiempo. Por eso aquí aparece una segunda derivada. Y de igual forma se obtiene la ecuación para el movimiento de la masa 2. Aquí tenemos un ejemplo de resortes acoplados con velocidades unitarias opuestas. Aquí nos dan el sistema de ecuaciones, para la masa 1. Podemos reconocerlo porque por la segunda derivada que acompaña a x sub 1 y en este caso a x sub 2. Nos dan unas condiciones iniciales y aquí nos dice velocidades unitarias opuestas. También podemos definir que la velocidad es la primera derivada de la distancia respecto al tiempo. Entonces, por eso aquí aparece x' de sub 1 de 0 igual a 1, que es la velocidad para la masa 1. Y acá tenemos la velocidad para la masa 2. Como pueden ver, cada velocidad vale 1 y dice que es opuestas porque para la masa 1 es positiva y para la masa 2 es negativa. También podemos deducir a partir de las ecuaciones a la masa 1 como 1 y a la masa 2 como valor 1 también. Porque teniendo en cuenta las ecuaciones que miramos al inicio, ecuaciones generales, la masa siempre va a estar acompañando a la segunda derivada de tanto de x de 1 como de x de 2. Bueno, procedemos a encontrar el K sub 2. Para ello, pues nos queda más fácil. Aquí podemos de una vez factorizar el 4 y llegamos directamente a la ecuación de la forma general que vimos al inicio para la masa 2, que es esta. Así podemos ver claramente que K sub 2 equivale a valor 4. Y teniendo en cuenta este valor,
encontramos el K sub 1, que sería 6, porque lo que hacemos aquí es descomponer el 10. El 10 lo descomponemos en 6x sub 1 más 4x sub 1. ¿Por qué entre estos valores? Porque como ya conocemos a K sub 2 como 4, y sabemos que va a haber un K sub 2 multiplicando a X sub 1, simplemente los repartimos. Luego factorizamos y de este modo logramos obtener a K sub 1 como valor de 6. Ya conocemos los valores de la masa, de K, y ahora queremos encontrar los valores de X. Para eso aplicamos la transformada de Laplace, entonces ya lo miramos en temas anteriores, y la aplicamos a cada una de las ecuaciones, tanto a la primera ecuación como a la segunda ecuación. Y sabemos que para aplicar la transformada de Laplace es donde entran en juego las condiciones iniciales. Teniendo en cuenta el valor de cada condición inicial, porque nosotros ya conocemos a cuánto equivale x sub 2 evaluado en 0 y también su derivada, y también conocemos el x sub 1 evaluado en 0 y también su derivada. Entonces lo que hacemos es reemplazar cada uno de estos valores, y para este caso es 0, para este caso era menos 1, para este caso era 0 también, y para este caso era 1. De esa forma llegamos a estas dos ecuaciones. Luego lo que hacemos es factorizar, y para la primera ecuación factorizamos al x sub 2, porque podemos factorizarlo de aquí, y en la segunda ecuación podemos factorizar x sub 1, que son los factores comunes, tenemos factores comunes. De este modo llegamos a estas dos ecuaciones. Ahora, teniendo este sistema de ecuaciones, lo que hacemos es resolver el sistema, pero para x sub 1 de s. Al resolver ese sistema, vamos a llegar a este resultado, a esta fracción. Y al aplicarle a esta fracción, fracciones parciales, obtenemos estos resultados. Nosotros ya sabemos que x sub 1 de s es igual a la transformada de Laplace de x sub 1 de t. Entonces, como ya sabemos eso, lo que hacemos es aplicar la transformada inversa para poder obtener x sub 1 de t. Aquí aplicamos transformada inversa y teniendo en cuenta la tabla de transformadas inversas de Laplace y haciendo operaciones, llegamos a este resultado y obtenemos x sub 1 de t, que es igual a esto, a la suma de estos dos términos. De igual forma como encontramos x sub 1 de s, ahora vamos a encontrar x sub 2 de s. Sustituimos también en el sistema de ecuaciones y encontramos x sub 2 de s. Cuando hacemos eso, encontramos esta fracción y a esto le aplicamos nuevamente fracciones parciales y volvemos a encontrar esta resta de fracciones. Ahora sí, a esta resta de fracciones también le vamos a aplicar la derivada inversa, la transformada de Laplace inversa. Por lo que ya habíamos dicho antes, pues que también en este caso se cumple que x sub 2 de s es igual a la transformada de Laplace de x sub 2 de t. Aquí ya hemos aplicado la transformada inversa y después de hacer operaciones y teniendo en cuenta la transformada inversa de Laplace, llegamos a que x sub 2 de t es igual a la resta de estos dos términos. Al final, la solución del sistema, es decir, los valores de x1 de t y x2 de t, que era lo que estábamos buscando, son estos. Ahora podemos reemplazar estos valores en las ecuaciones iniciales y esas serían las ecuaciones del movimiento de las masas 1 y 2. Ahora, en la segunda parte, encontramos lo que es una red eléctrica. Esto es importante pues, en la parte de aplicaciones, sobre todo en la ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería electrónica, debido a que se necesita modelar problemas de circuitos y esto se convierte en una herramienta fundamental. El estudio de las ecuaciones diferenciales propone estrategias
que conducen a una mejor modelación por parte de los estudiantes. Aquí tenemos el gráfico de una red eléctrica y tenemos, en este caso, habla de dos mallas que dan lugar a ecuaciones diferenciales simultáneas. ¿Por qué se habla de mallas? Inicialmente tenemos aquí un punto E, que es de donde sale la corriente, y pasa por el punto A, y aquí en el punto B se divide en dos corrientes, I2 e I3, tal y como lo muestra la primera ley de Kirchhoff. Sale una corriente y se divide en dos. Al aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada malla, que es más o menos muy parecido a como hacíamos la suma de fuerzas también. Entonces lo que hace es sumar las partes o los lugares por donde va pasando la corriente, e igualmente la corriente no va a cambiar, se va a mantener constante porque no hay ningún tipo de fuga en este sistema. Entonces por eso sigue siendo igual a la inicial en este caso. Entonces, el recorrido de la malla 1 que describes se va desde por A sub 1 hasta B sub 1, B sub 2, A sub 2 y A sub 1 nuevamente. Esa es la primera malla. Como podemos ver, llega al punto de inicio. Y en la malla 2 ocurre exactamente un recorrido muy parecido. Por A sub 1, B sub 1, C sub 1, C sub 2, B sub 2 y A sub 3. También tenemos que llega igual a. En este caso, pues pasa únicamente por un resistor, un inductor y llega nuevamente ahí. Y en el caso de acá mirábamos que pasa por dos resistores y un solo inductor. Por eso esta ecuación es mucho más larga que esta. Bueno, ya teniendo la anterior ecuación y utilizando la primera ley de Kirchhoff, lo que hacemos es reemplazar. Reemplazar a I sub 1 R sub 1 por I sub 2 R sub 1 más I sub 3 R sub 1. Esto lo puede hacer por la primera ley de Kirchhoff a multiplicarla por R sub 1. Y de este modo, y factorizando I sub 2, obtenemos esta ecuación. De igual forma, para la malla 2, hago el mismo reemplazo y obtengo esta nueva ecuación. Tenemos otra malla en donde solo ya encontramos una sola resistencia o resistor que se llama y un solo inductor, pero además aquí tenemos un capacitor, como lo dice el enunciado. Y para la malla, en el caso de la malla 1, nuevamente se sigue el recorrido, este recorrido, y para la malla 2, este recorrido. Pero en este caso podemos ver que aquí hay un corte, por eso aquí vuelve y aparece un 0. Aquí tenemos un ejemplo de una red eléctrica. Entonces, me dice que resuelva teniendo en cuenta estas ecuaciones. Para el caso en el que vimos anteriormente, cuando hay un resistor y un inductor y un capacitor. Entonces, me dan los valores para E de T, 60 voltios, para L, 1, para R, 50, para C, 10 a la menos 4, y me dice que de lo cual obtenemos la siguiente solución, ¿sí? Debemos de tener en cuenta de I sub 1 sobre dt más 50 I sub 2 igual a 60, y de lo cual obtenemos, ya reemplazando, 50 por 10 a la menos 4 de I sub 2 sobre dt más I sub 2 menos I sub 1 igual a 0. Esto sujeto a I sub 1 y I sub 2 igual a 0. Hay que tener en cuenta también que para cada uno de estos datos que nos dan, hay unas unidades de medida. Aquí la unidad de medida está en voltios, aquí en helio, esta parte de acá está en ohmio y esta parte de aquí está en faradios. Y estas pues son las
el inicio de las corrientes, que ya las dijo mi compañero, como condiciones iniciales. Continúa. De lo anterior, aplicando la transformada de Laplace a cada ecuación del sistema y simplificando, obtenemos que S de I sub 1 de S más 50 I sub 2 de S por 60 sobre S, eso es igual a menos 200 I sub 1 de S más S más 200 I sub 2 de S igual a 0, donde I sub 1 de S es igual a la transformada de Laplace de I sub 1 de T, y I sub 2 de S es igual a la transformada de Laplace I sub 2 de T. Entonces resolvemos este sistema de I sub 1 y I sub 2 y vamos a obtener los siguientes resultados en sus fracciones parciales. En primer lugar, I sub 1 de S, encontramos que esto es igual a 60 sub S más 12.000 sobre S por S más 100 al cuadrado, de lo cual esto es igual a 6 quintos sobre S menos 6 quintos sobre S más 100, menos 60 sobre S más 100 al cuadrado. Cabe resaltar que estas dos ecuaciones que tenemos acá, lo que se hizo simplemente es reemplazar los valores y sacar la transformada. Al inicio teníamos dos ecuaciones y aquí volvemos a tener las dos ecuaciones y vamos a, de cada una de ellas, de la primera obtener I sub 1 de S y de la segunda I sub 2 de S. Aquí tenemos a I sub 1 de S y acá I sub 2 de S. Listo, de lo cual se obtiene el siguiente resultado, como se puede observar acá, 12.000 sobre S por S más 100 al cuadrado son similares a la anterior, 6 quintos sobre S menos 6 quintos sobre S más 100 menos 120 sobre S más 100 al cuadrado. Entonces, ahora vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace y se encuentra que las corrientes son la primera corriente I sub 1 de T es igual a 6 quintos menos 6 quintos por Euler a la menos 100T, menos 60T por Euler a la menos 100T. Y en la corriente I sub 2 de T es igual a 6 quintos menos 6 quintos por E menos 100T menos 120T por Euler a la menos 100T. Esos serían los resultados en cuanto a las corrientes de este problema. Bueno, en el anterior caso, el objetivo era encontrar la ecuación del movimiento. Se trataba sobre el movimiento. En este caso, encontramos es el comportamiento de las corrientes de electricidad. Sí. Ahora, como les mencionamos al inicio de nuestro video, vamos a encontrar la tercera parte en la cual ya son unos ejercicios de aplicación, los cuales se los realiza aplicando la transformada de Laplace. ¿Sí? En el primero encontramos una ecuación lineal, como pueden observarlo, y' menos 3y es igual a delta irad por t a la menos 2, con una condición inicial de y 0 igual a 0. Entonces, aquí es fundamental aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los términos, ¿sí? Así, entonces tendremos Laplace de y' menos 3 Laplace de y igual a Laplace delta irad por t a la menos 2, y de eso se obtiene, realizando ya las operaciones, obtenemos que S, Y de S menos Y sub 0, este tiende, como su condición inicial es 0, este se simplifica y nos queda menos 3y. Y esto es igual a E a la menos 2s. Ahora, sacando el factor común, sacamos factor común de S menos 3 de Y de S es igual de E elevado a la menos 2s. ¿Sí? Ahora sacamos la transformada inversa así.
¿sí? Pero al pasar el S-3 al otro lado, tenemos que sacar la transformada inversa, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta acá que y de s quedaría de esta forma, y de s igual a e elevado a la menos 2s sobre s a la menos 3, ¿sí? Y aquí también colocamos la notación cuando tenemos, ya cambiamos, aquí y de t es igual a la transformada de Laplace a la menos 1 elevado a la e menos 2s sobre s menos 3, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos esta transformada inversa, cuando hacemos esta transformada inversa, es fundamental tener en cuenta que siempre van a terminar en términos de Euler, ¿sí? En términos de este Euler. Entonces quedaría como resultado y de t igual a Euler elevado a la 3 por t a la menos 2 de u por t a la menos 2. Ese sería para nuestro primer ejemplo. El siguiente ejemplo, siguiente ejercicio, encontramos ya una ecuación de segundo orden, ¿no? Porque encontramos que y' más y es igual a delta irad por t menos 2pi con condiciones iniciales y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 1. Igual, tenemos en cuenta las anteriores recomendaciones del anterior ejercicio, que es sacar Laplace a cada término, de lo cual se obtiene que s cuadrado de ys menos s y de 0 menos y' de 0 más ys es igual a Euler a la menos 2 pi s. Y este s de y es 0 es igual a 0, ¿no? Entonces ese se simplifica también nuevamente. Entonces reemplazando en las condiciones iniciales, ya encontramos que s cuadrado de ys más ys igual a Euler elevado a la menos 2 pi s más 1. Entonces ahora sí vamos a sacar el factor común, ¿sí? Ahora sacando la transformada inversa, tenemos que y de s es igual a Euler elevado a la menos 2 pi s sobre s cuadrado más 1, más 1 sobre s cuadrado más 1. Aquí lo que hicimos fue separar los términos, ¿no? Y de lo cual también obtenemos y de t es igual a Laplace a la menos 1 sobre de e elevado a la menos 2 pi s sobre s cuadrado más 1 más Laplace a la menos 1 de 1 sobre s cuadrado más 1, ¿sí? Aquí nosotros tenemos en cuenta ya que al hacer la transformada inversa, todo nos va a quedar en términos de senos, ¿sí? Y entonces y de t es igual a seno de t menos 2pi de u por t a la menos 2pi más seno de ti. Ese sería el resultado final aplicando las condiciones que nos da la transformada de Laplace inversa. Gracias. Sí, y también teniendo en cuenta las tablas de la inversa de la transformada de Laplace. Muchas gracias, espero pues nos hayan comprendido, compañeros, y muchas gracias por su atención y colaboración.